A 400 Kelvin, el trióxido de azufre, SO3, se descompone parcialmente según el siguiente equilibrio. Se introducen 2 moles de SO3 gaseoso en un recipiente cerrado de 10 litros de capacidad, en el que previamente se ha hecho el vacío, y se calienta a 400 Kelvin. Cuando se alcanza el equilibrio a dicha temperatura, hay 1,4 moles de SO3. Calcule. Apartado A, el valor de K sub C y K sub P. Apartado B, la presión parcial de cada gas y la presión total en el interior del recipiente, cuando se alcance el equilibrio a la citada temperatura. Vamos con el cuarto problema de este apartado B. En él nos dan un equilibrio químico, 2 de trióxido de azufre, se transforman en equilibrio en 2 de dióxido de azufre más oxígeno. Nos dicen que inicialmente tenemos una cantidad, pone ahí, de 2 moles de trióxido de azufre y nada de los otros. Bueno, pues aquí reaccionan una cantidad menos 2x, menos porque disminuye la cantidad, y aquí más 2x porque hay un incremento en la cantidad. Muy bien, y x de oxígeno. 2 menos 2x, 2x y x son las cantidades que tendremos en el equilibrio químico, y como me dicen que hay 10 litros, pues divido entre 10. ¿De acuerdo? Hasta ahí no hay ningún problema, y ahora como dato me dan que en el equilibrio hay 1,4 moles de SO3. Es decir, en el equilibrio, los moles en el equilibrio de SO3 son 1,4. Esto lo igualo a 2 menos 2x y calculo x tranquilamente. ¿De acuerdo? La x da 0,3 moles. ¿Moles de qué? No, moles de nada en principio. Son los moles que se han... el valor de x está relacionado con los moles que han reaccionado. Aunque lo podemos asociar a los moles de oxígeno. De manera que en el equilibrio los moles de SO3 serán 0,3... 0,3 no, 1,4, perdón. Los moles de SO2, que es 2x, será 2 por 0,3, que serán 0,6 moles. Y los moles en equilibrio de oxígeno, pues serán 0,3. 0,3 mol de oxígeno. Una vez tengo los moles, y puesto que tengo el volumen, puedo calcular K sub C. A 400 Kelvin, planteo la constante de equilibrio correspondiente y hago el cálculo. Esto será 0,6 partido 10 al cuadrado por 0,3 partido 10 por 1,4 partido 10 al cuadrado. Y ese resultado me vengo aquí a la chuleta para verlo y me sale 0,0055. Se le puede poner unidades. Realmente la unidad sería mol partido litro, aunque usualmente a las constantes de equilibrio no les ponemos unidades. Y ahora, para calcular la K sub P hay dos caminos. K sub P se hace con las presiones parciales. Entonces sería la presión parcial de CO2 al cuadrado por la presión parcial de oxígeno por la presión parcial de SO3 al cuadrado. Yo puedo decir, por la ley de Dalton, por ejemplo, que la presión parcial de CO2 es la fracción molar de CO2 por la presión total al cuadrado. Esto será la fracción molar de oxígeno por la presión total, y aquí será la fracción molar de CO3 por la presión total al cuadrado. Vamos a hacer aquí la deducción. La fracción molar será los moles de CO2 partido los moles totales al cuadrado por la presión total al cuadrado, los moles de O2 partido los moles totales por la presión total, y aquí serían los moles de CO3 partido los moles totales al cuadrado por la presión total al cuadrado. Observamos que la presión total al cuadrado y la presión total esta al cuadrado se me van. Vemos también que los moles totales de aquí y de aquí se me van, quedándome los moles de CO2 al cuadrado por los moles de oxígeno al cuadrado
partido los moles de SO3 al cuadrado por la presión total. Como la presión total por la ley de los gases ideales lo puedo poner también en función de los moles totales, porque aquí me quedaría, no lo he puesto, partido moles totales. Yo puedo poner los moles de CO2 al cuadrado, los moles de NO2 partido moles totales y aquí moles de SO3 al cuadrado. La presión total son los moles totales por R por T partido el volumen, con lo cual ya llego a un método, el que sea, este por ejemplo, al resultado que buscaba. Ahora ya simplemente basta con sustituir. Los moles de CO2 serán 0,6 al cuadrado, los moles de oxígeno serán 0,3, los de SO3 es 1,4 al cuadrado, y aquí por 0,82 por 400 y partido los 10 litros. Y eso me da como resultado 0,1807. Y este sería el valor de K sub P. Hay métodos más rápidos para hacerlo. Un método más rápido hubiera sido aplicar la fórmula esta de aquí. ¿De acuerdo? En el fondo, si os fijáis, esto es K sub C. Nosotros mismos aquí ya hemos deducido la fórmula. Yo he hecho este método mucho más largo para que veáis otra forma alternativa de hacerlo. Pero explico también la rápida. La forma rápida sería esta, aplicar la fórmula, y si no os piden la demostración, pues esto sería relativamente fácil. Y desde luego mucho más rápido. Donde incremento de n es el incremento de los moles gaseosos, que sería 3 menos 2. Con lo cual, el resultado es exactamente el mismo, solo que tardamos la tercera parte de tiempo. ¿Vale? Ahora, ¿qué método es mejor? Todo depende de lo que os vayan a valorar. A mí me gusta este en el sentido de que os obliga a deducir cosas y os obliga a ejercitaros. Ahora, en un examen, pues oye, si os permiten poner esto, pues lo ponéis y ya está, y acabáis el ejercicio en medio minuto. Y ya con esto terminamos el apartado A. Vamos a hacer ahora el apartado B. Bueno, en el apartado B nos pide la presión parcial de cada gas cuando se alcanza el equilibrio. Bien, vamos a aplicar la ley de Dalton, como antes. Para ello necesitaremos la presión total. La presión total es igual a los moles totales por RT partido el volumen total. Vamos a ponerlo bien. Con lo cual serán los moles totales, ¿a cuánto serán igual? Pues la suma de todos los moles que tengo en el equilibrio. 1,4 más 0,6 más 0,3 por 0,082 por 400 Kelvin partido 10 litros. Directamente la presión total es 7,544 atmósferas. Una vez ya tengo la presión total, aplico la ley de Dalton. Vamos a ponerlo, ley de Dalton, porque hay que poner las leyes que usamos. Presión parcial de SO3, la fracción molar de SO3 por la presión total. Esto os sonará porque lo he utilizado antes. Y bien, como ya tengo la presión total, los moles de SO3 son 1,4, los moles totales son 2,3 por 7,544. Y ahí obtendríamos la presión parcial de SO3. He puesto aquí 2, es 3, ¿eh? ¿Vale? Entonces, eso me da, por ejemplo, 4,592 atmósferas. La presión parcial de SO2 se calcula de la misma manera, solo que ahora aquí pues es 0,6 partido 2,3 por 7,544, que nos da como resultado 1,968 atmósferas. Y por último, la presión parcial de oxígeno, la fracción molar de O2, por la presión total, moles de oxígeno, esto es ya todo el rato lo mismo, 0,3, 2,3 partido 7,544, será la mitad de eso,
que son 0,984 atmósferas. Y con esto estaría terminado ya este ejercicio 4.